Vamos a iniciar ahora el estudio propiamente ya de algunos medidores como tal, ¿sí? Vamos a comenzar viendo algunos principios de los fluidos a manera de recordatorio. En primer lugar vamos a decir la división de los fluidos, ¿sí? Fundamentalmente los fluidos, como ustedes saben, se dividen en líquidos y gases, ¿sí? Vamos a decir que los líquidos, ¿sí?, se dividen a su vez en líquidos limpios y en líquidos con sólidos en suspensión, ¿sí? Recordemos de que los líquidos teóricamente pues son incompresibles. Les digo teóricamente porque en alguna medida pues ustedes saben que los líquidos también son compresibles, pero para efectos acá del curso vamos a suponer que los líquidos son incompresibles. Por otro lado tenemos los gases, que también tienen las mismas divisiones, limpios con sólidos en suspensión, y estos, recordemos que estos sí son compresibles, ¿sí? De tal manera de que fundamentalmente lo que tenemos que tener presente a la hora de seleccionar un medidor de estos es de que en primera instancia, ¿sí?, van a haber medidores para líquidos y otros medidores para gases, y de ahí en adelante pues alguna consideración respecto de las otras situaciones. Recordemos nuevamente acá la parte que vimos en la cuestión de la división de un instrumento, que se dividen en tres partes fundamentales, ¿sí? Dijimos que el elemento primario es el elemento que está en contacto con la variable que se mide, ¿sí? El elemento intermedio de transferencia, que es el elemento que lleva la señal hacia el elemento secundario. Eso todos los instrumentos lo tienen. Nosotros acá en esta parte vamos a circunscribirnos básicamente a platicar los principios de los elementos primarios, sin dejar de mencionar en algún momento pues algo sobre el elemento intermedio y algo sobre el elemento secundario. Bien, vamos a platicar sobre la división de los medidores de flujo. Hay varias formas de dividir los medidores, ¿sí? La que yo tengo por acá pues es una de ellas. Ustedes en la bibliografía pues de repente encontrarán que el autor los divide de otra manera. Bien, vamos a decir que los medidores del tipo velocidad, que son los primeros que aparecen por acá, ¿sí?, son los medidores que no únicamente me miden la velocidad, sino que se les ha dado ese nombre debido a que aprovechan, ¿sí?, un cambio en las condiciones del flujo para detectar el valor del caudal. Luego están los ultrasónicos, que utilizan un método de ultrasonido prácticamente para detectar el flujo. Luego están los de fuerza, que aprovechan la fuerza de empuje del fluido, ¿sí? Están también los de tensión inducida, que aquí básicamente pues se utiliza la ley de Faraday, ¿sí?, respecto de la tensión. Y por último pues los medidores de desplazamiento positivo, que son los que poseen en su interior un volumen conocido. Este se llena, se desocupa, y hay un mecanismo ahí contador, el cual nos dice la cantidad de flujo que ha pasado por el medidor. Bien, ahora algunos conceptos preliminares antes de entrar propiamente a ver los medidores, ¿sí? Veamos qué es la presión estática a manera de repaso. Bueno, pues la presión estática no es nada más que la presión que un fluido ejerce sobre una pared de una tubería. En este caso a nosotros en instrumentación nos interesan las presiones internas en las tuberías, ¿sí? En una tubería, por supuesto que el fluido generalmente pues va a estar en movimiento. Cuando nosotros lo medimos, pues el fluido está en movimiento. Ese movimiento del fluido prácticamente es la energía cinética, no ejerce ningún efecto sobre la presión estática. Por otro lado tenemos la presión dinámica, ¿sí?, que la presión dinámica es la resultante de la conversión de la energía potencial en energía cinética. Esta energía realmente puede ser producto de la fuerza de gravedad, tal y como lo tenemos ahí en esa gráfica, en este dibujo, ¿sí? Tenemos un recipiente y entonces comienza a fluir aquí
el flujo, ¿sí? Esa es una presión dinámica. También, como es lógico, esa presión dinámica pues también puede ser producto de una bomba, ¿sí? Donde se bombea el fluido. Luego, ¿cómo efectuamos nosotros las mediciones de esas presiones? Bueno, vamos a decir que la presión estática, esa es la presión que yo mido, ¿sí?, en la pared de la tubería. Por ejemplo, acá estoy haciendo una medición de presión estática, mientras que acá, midiendo esto contra corriente del fluido, lo que estoy midiendo es una presión total, ¿sí? De ahí podemos deducir las ecuaciones que ya conocemos, ¿sí?, por el curso de mecánica de fluidos, en donde la presión total, ¿sí?, va a ser igual a la presión estática más la presión dinámica. Y de ahí pues podemos deducir la presión dinámica, que es igual a la resta de la presión total menos la presión estática. Esta resta de presiones, ¿sí?, podemos verlo acá en este medidor. Acá en esta parte nos detecta la presión total y en esta otra la presión estática, ¿sí?, de tal forma que este medidor hace la diferencia y nos detecta finalmente el valor de la presión dinámica. Otro concepto que debemos de tener claro es que cuando un fluido circula dentro de una tubería, pues tenemos un perfil de velocidad. Recuerden ustedes que tenemos una velocidad máxima prácticamente en el centro de la tubería, acá, ¿sí?, y conforme nos vamos acercando a la pared de la tubería, pues esta va disminuyendo, ¿sí? Esto debido a la fricción que tenemos ahí en la pared, ¿sí? Como dice ahí la definición, pues muchas veces lo que utilizamos nosotros es una velocidad promedio, ¿sí? Muy bien, también recordemos los tipos de flujo en función del número de Reynolds. Nosotros de preferencia, cuando medimos un fluido, debemos de tratar de que mi flujo sea laminar, ya que algunos medidores los afecta la turbulencia. En ese caso el número de Reynolds debe ser menor a 200, ¿sí? Si tenemos aquí un flujo turbulento, vamos a tener un número de Reynolds mayor que 400, y si tenemos un flujo en transición, pues el número de Reynolds va a estar entre 2000 y 4000, ¿sí? Luego tenemos acá otro principio, que es el flujo alrededor de objetos o emanación de vórtices. Podemos ver aquí en la figura que el flujo alrededor de ese objeto, ¿sí?, este objeto que yo tengo por acá, ¿sí?, pues hay una emanación por acá de vórtices, se pueden ver, ¿sí?, esos vórtices que se forman acá. Pues es un principio por medio del cual hay un medidor que detecta la cantidad de fluido que pasa por él, ¿sí?, y es el medidor, un liquid vortex. Cada fabricante pues le da un nombre específico dependiendo no del principio, sino que cada fabricante le da un nombre, ¿sí?, y utiliza el mismo principio, de tal forma que el liquid vortex que le estoy mencionando pues es específico de uno de los fabricantes. Muy bien, vamos a entrar a ver ahora ya propiamente algunos de los medidores.